Te has despertado a las 3:00 de la madrugada con una sensación extraña, como si algo invisible quisiera hablarte. No es casualidad. En la Biblia, estas horas de la noche tienen un peso espiritual profundo. Job 33, 15, 16 declara: en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios puede estar tocando la puerta de tu espíritu en ese momento preciso, buscando tu atención cuando todo está en silencio. Esa hora podría ser un llamado a la intercesión, una alerta de guerra espiritual o una invitación divina para recibir dirección. No ignores la voz que rompe tu descanso. Lo que descubrirás hoy puede transformar no solo tus noches, sino tu caminar con Dios. Prepárate, porque entenderlo es abrir la puerta a una dimensión nueva en tu vida espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué despiertas siempre a las 3 de la mañana? No es casualidad, ni tampoco un simple trastorno del sueño. Hay una dimensión espiritual que pocos conocen, pero que la Biblia revela con claridad. En Salmo 91, 5 se nos dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Este versículo no solo es un consuelo, sino una clave para entender que la noche, y especialmente esa hora sagrada, está lejos de ser un tiempo vacío sin propósito. La madrugada, cuando todo parece estar en silencio y el mundo descansa, es en realidad un tiempo donde las realidades invisibles se mueven con intensidad. La historia de muchos santos, profetas y siervos de Dios nos muestra que en la quietud de la noche es donde el cielo se acerca más a la tierra. Abraham recibió la promesa de Dios bajo el manto oscuro de la madrugada. Samuel escuchó su nombre cuando todo dormía. Incluso nuestro Señor Jesús se retiraba a orar en la noche profunda. Este tiempo no es para el descanso común, es un altar de encuentro con lo divino. Pero no solo eso, en la oscuridad se desatan batallas invisibles que pocos pueden discernir. El enemigo sabe que cuando el cuerpo duerme, el espíritu puede estar más vulnerable. Por eso intensifica sus ataques justo en ese momento. Sin embargo, Dios no nos ha dejado indefensos. Él levanta guardianes, vigías, que se levantan en oración, que se convierten en atalayas en esa hora estratégica. No es insomnio, es una convocatoria celestial, una invitación para que tomes autoridad y pelees desde el lugar más poderoso, la intimidad con Dios. Si la próxima vez que despiertes a las 3 de la mañana decides no ignorar esa llamada, sino levantarte en fe, declarar la palabra y cubrir tu hogar con oración, experimentarás una transformación que solo el Espíritu puede hacer. No estás solo, ni eres víctima de un fenómeno natural. Estás siendo activado como guerrero en la brecha, elegido para hacer retroceder las tinieblas y abrir caminos nuevos en lo invisible. Esta hora sagrada es un regalo, un llamado a que te conviertas en parte del mover divino que sucede cuando el mundo duerme. No apagues más esa inquietud. No te des la vuelta para seguir durmiendo. La próxima vez que abran tus ojos a esa hora, recuerda que el cielo te está hablando. Y Dios quiere revelarte misterios que solo se entienden en la soledad de la madrugada. Sigue conmigo y descubrirás el poder que hay en ese despertar, porque esta revelación puede cambiar no solo tu noche, sino tu vida entera. Cuando Dios rompe el silencio de la noche y despierta sin razón aparente, no es un accidente ni una simple alteración del sueño. Es un llamado divino que atraviesa la oscuridad para tocar el alma.
En Isaías 30:21 se nos revela que cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Ese susurro en la madrugada no es producto de la mente, sino la voz celestial que busca guiarte, que anhela mostrarte caminos que no alcanzarías a ver en la luz del día. La quietud de esas horas es la cortina que permite que lo eterno se manifieste sin distracciones ni interferencias humanas. La noche es el escenario donde Dios escoge revelar sus secretos a quienes están dispuestos a escuchar en sueños y visiones nocturnas. Job 33 es el momento donde los cielos se abren y el espíritu puede recibir las instrucciones divinas, las advertencias necesarias y las estrategias celestiales para avanzar en la batalla que se libra contra el enemigo invisible. No hay casualidad en ese despertar, porque Dios no habla a la multitud ni a la prisa, sino al corazón dispuesto, al alma que se despoja de las excusas y se entrega al misterio de la revelación. Romper el sueño para orar no es un castigo, es un privilegio. Es la señal de que Dios te está separando para un propósito especial, para que seas instrumento en manos del cielo. Ezequiel 22:30 declara: busqué a un hombre entre ellos que pusiese muro y se pusiese en la brecha delante de mí para la tierra. Esa brecha que aparece en la madrugada es donde el creyente se convierte en guardián, en defensa activa, en intercesor que sostiene con fe lo que muchos ni siquiera perciben. Dios llama a quienes no temen la oscuridad, a quienes entienden que la guerra más decisiva no se libra con armas físicas, sino con rodillas dobladas y palabras ungidas. En la quietud de la madrugada, el alma se vuelve sensible, los sentidos espirituales se agudizan y la mente deja de ser un obstáculo para que el Espíritu Santo hable claro y directo. Es un tiempo donde la carne puede estar cansada, pero el Espíritu se despierta con una claridad que no se obtiene en la rutina diaria. Dios utiliza este momento para romper ataduras, para abrir puertas cerradas y para renovar fuerzas en medio del cansancio. La noche se convierte en un refugio santo, un altar de transformación donde se gesta la victoria que luego se manifestará en lo visible. No permitas que ese llamado divino se convierta en un ruido molesto o en un despertar sin sentido. Cada vez que tus ojos se abran a las 3 de la mañana, reconoce que el cielo te está activando, que está siendo colocado en una posición estratégica para influir en el mundo espiritual. No es una invitación para temer. En esa hora sagrada, cuando la mayoría está dormida, tú puedes ser un instrumento poderoso de Dios, un guerrero que transforma las tinieblas en luz. Continúa firme en esa actitud, porque lo que el Señor habla en la oscuridad es la voz que cambiará tu destino y preparará el terreno para las bendiciones que el día traerá. No ignores ese despertar. Es la puerta hacia una dimensión espiritual donde la presencia divina desciende y la batalla se gana. Mantente atento y dispuesto, porque Dios tiene algo que decirte en la madrugada que podría redefinir todo tu caminar. En el silencio absoluto de la madrugada, cuando el mundo natural descansa, se libra una batalla invisible que pocos alcanzan a discernir. En esos momentos, las fuerzas espirituales se intensifican
y las tinieblas buscan ampliar su dominio, pero también se despliegan los ejércitos celestiales para combatir y proteger. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Esta guerra que ocurre en lo invisible es real, poderosa y decisiva. A las 3 de la mañana, las sombras se mueven con mayor libertad, buscando sembrar miedo, confusión y destrucción en el corazón del creyente. El enemigo aprovecha la vulnerabilidad humana cuando el cuerpo está cansado y la mente menos alerta, para lanzar dardos de temor, ansiedad y opresión. Sin embargo, no está solo quien sufre, porque en respuesta Dios envía a sus ángeles guardianes para fortalecer, proteger y custodiar a sus hijos. Estos guerreros celestiales actúan como escudos invisibles, manteniendo a raya a los enemigos que pretenden penetrar la paz y el propósito divino. Es en esa batalla silenciosa donde el creyente es llamado a tomar su lugar, a levantarse en oración y declarar autoridad en el nombre de Jesús. Salmo 91 promete protección para aquellos que habitan al amparo del Altísimo, quienes encuentran refugio bajo sus alas. Allí, en la oscuridad, se rompe el poder de las tinieblas y se declara la victoria que trasciende lo visible. No se trata solo de resistir, sino de avanzar con fe y valentía, consciente de que cada oración, cada palabra profética es un arma que desarma planes malignos. La madrugada se convierte en el campo de batalla espiritual, donde el intercesor se convierte en muro y defensa para su hogar, su familia y su propósito. Aunque los ojos físicos estén cansados, el espíritu se levanta con fuerza para pelear y declarar que Cristo es Señor sobre toda potestad. Esta realidad trasciende lo natural. Es un combate que solo se gana en la dimensión espiritual, donde la fe y la palabra de Dios se convierten en la armadura invencible. Por eso, si despiertas a esa hora, entiende que no es casualidad ni un simple insomnio. Estás siendo llamado a sumarte a la guerra que define el destino de muchas vidas. Levántate, ora, declara y vence, porque en la madrugada el cielo y el infierno se enfrentan y tú tienes un rol fundamental en esa contienda. Cuando las agujas del reloj señalan las 3 de la mañana, no solo el cuerpo debe despertar, sino también el espíritu, que ha sido llamado a ser atalaya en la brecha. En ese instante, la autoridad del creyente se activa, no por esfuerzo humano, sino por el poder sobrenatural que Dios ha depositado en sus hijos. Isaías 62:6 declara con fuerza: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Así como Dios levantó vigilantes para proteger su ciudad santa, Él levanta hoy a hombres y mujeres dispuestos a ocupar su puesto en la madrugada, con fervor y sin temor. Ser vigía espiritual no es una carga, es un privilegio divino, una responsabilidad que abre puertas a la manifestación del reino en medio de la oscuridad. Al levantarte en esa hora estratégica, ejerces un dominio espiritual que cambia atmósferas, que rompe cadenas invisibles y que desarma las estrategias del enemigo. No es un momento para rendirse al cansancio, sino para declarar con autoridad el nombre de Jesús, proclamando victoria sobre toda sombra y tormenta. Esta es la batalla donde la palabra se vuelve espada y la oración escudo indestructible. La autoridad no se toma ni se presume,
se recibe y se ejerce en fe, en obediencia a ese llamado que va más allá de lo natural. La madrugada es el terreno sagrado donde la intercesión se convierte en el muro infranqueable que sostiene a familias, comunidades y ministerios. No permitas que la pereza o la incredulidad te roben esta asignación. Dios te ha puesto allí en ese momento preciso para ser el guardián de su promesa y el defensor de sus planes. Recuerda que esta autoridad se fundamenta en la relación íntima con Dios, en el conocimiento profundo de su palabra y en la convicción absoluta de que Él es quien pelea por ti. Al tomar tu lugar como intercesor, te conviertes en canal de bendición y en escudo protector para quienes te rodean. La madrugada no es solo hora de desvelo, es la hora del ungimiento, de la proclamación y de la conquista espiritual. Levántate, clama, declara, porque la victoria está en tus labios y la protección en tu oración fiel. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se para firme en esa hora sagrada. En el silencio profundo de la madrugada, cuando la carne parece rendirse y el mundo descansa, el espíritu se despierta con una claridad única. Es en ese momento sagrado donde Dios comienza a derramar revelaciones que trascienden el entendimiento humano. Jeremías 33:3 nos recuerda: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La madrugada se convierte en el altar donde el cielo revela los secretos que moldean destinos y abren caminos que parecían cerrados. No es casualidad que muchas de las voces proféticas, las intrusiones divinas y las activaciones espirituales emerjan en las horas más silenciosas. Allí, en la intimidad con Dios, los dones espirituales se afinan y las señales de dirección se vuelven claras como luces encendidas en la oscuridad. La mente humana, libre de distracciones, recibe códigos divinos, estrategias celestiales que preparan al creyente para la misión que le ha sido encomendada. Dios despierta el espíritu para que descubra, confirme y avance en su propósito. La madrugada no es solo un tiempo para orar, es un espacio para ser activado, para dejar que el Espíritu Santo revele los talentos escondidos y los dones dormidos, despertando la fuerza que transformará vidas y ambientes. Al honrar este tiempo, te posicionas en la senda de la dirección divina, siendo instrumento de milagros y avances sobrenaturales. No ignores esta hora de gracia. Lo que recibes cuando el mundo duerme te capacita para vencer cuando amanece. La madrugada es el crisol donde se forjan las victorias eternas, porque Dios siempre habla a quienes se atreven a estar despiertos. Cuando despierta a las 3 de la mañana, no estás ante un simple desvelo, sino frente a una puerta espiritual abierta que te invita a entrar en un altar de poder y bendición. En medio del silencio de la noche, donde el mundo parece apagarse, el Espíritu de Dios se mueve con intensidad, preparado para hablar y activar lo sobrenatural. Salmo 119:62 declara: a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justos juicios. Esta palabra es la llave que revela el propósito divino de ese despertar. No un castigo ni una molestia, sino una oportunidad santa para conectarte con el cielo. Convertir la madrugada en un tiempo de oración no es solo un acto ritual, es transformar el insomnio en vigilancia espiritual. Es entender que mientras otros descansan, tú estás tomando posición en la brecha,
levantando un muro invisible que protege a tu hogar, tu familia y tu destino. Este tiempo, aunque silencioso para muchos, se convierte en la cuna de milagros, en el punto donde se desarman las fortalezas enemigas y se proclama la victoria en el nombre de Jesús. No dejes que la incomodidad te gane. Responde con fe. Permite que ese llamado sea un fuego que encienda tu espíritu, que fortalezca tu autoridad y te eleve a niveles que solo la intimidad con Dios puede lograr. Tu madrugada ya no será un tiempo de lucha contra el sueño, sino un altar vivo donde se gestan transformaciones, bendiciones y una comunión profunda con el Todopoderoso. Levántate, intercede y declara: aquí estoy, Señor, para ser tu instrumento en la noche. Así tu desvelo se convertirá en una poderosa señal de tu compromiso con el reino. Este despertar a las 3 de la mañana no es una casualidad que debas ignorar, ni un simple insomnio que debas soportar en silencio. Es el llamado directo del cielo para que te levantes, tomes tu lugar y camines en la autoridad que Dios ya te entregó. Hoy la promesa es clara. Aquellos que se atreven a responder, que transforman ese tiempo de aparente lucha en un altar santo, serán revestidos con poder, dirección y victoria. No estás solo en esta batalla. El cielo se alinea contigo y te invita a ser un vigilante firme, un intercesor valiente, un hijo obediente que conquista en lo invisible para ver el cambio en lo visible. Declaro proféticamente que quien se levante en esta hora no caminará en derrota ni confusión, sino en claridad, protección y bendición sobrenatural. Es tiempo de despertar, no solo del sueño físico, sino de la indiferencia espiritual. Este momento es tu oportunidad para romper cadenas, abrir puertas y activar un destino que solo Dios puede revelar. No dejes que la noche te venza. Conviértete en luz en la madrugada y verás cómo tu vida comienza a reflejar el propósito eterno para el cual fuiste llamado. Responde hoy y camina en la gloria que ya te espera.